de Telegram. En esta tarde vamos a tener un debate entre el caballero Javier Rincón de Colombia y José Luis Restrepo, igual de Colombia. Por el lado de Javier Rincón, él pertenece a la Iglesia Católica Romana. Y por el lado del caballero José Luis Restrepo, él pertenece a la Congregación Cristiana de los Testigos de Jehová. Eh, Bien, voy a dar algunas indicaciones sobre puntos que tienen que tomar en cuenta en cuanto al debate. Primero, cada participante tendrá 1 minuto de presentación, 15 minutos de exposición. Ustedes deciden si usar sus 15 minutos o menos, pero no pasarse del tiempo. De hecho, le voy a medir el tiempo a cada uno. Este, Después tendrán 3 preguntas intercaladas. 1 minuto para efectuar la pregunta y 2 minutos para responder. Después de las preguntas vendrá 10 minutos de refutación, ya sea que no esté de acuerdo en alguna respuesta que le dio el oponente, podrá refutar la respuesta o los argumentos. Bien, al final tendrán cada quien 2 minutos de despedida y de conclusión y un resumen del debate. Bien, sin más preámbulo, ahora algo que se me estaba pasando por alto es que deben evitar el ad hominem, es decir, el ataque personal. Se ataca al argumento, no se ataca a la persona. Eso ténganlo en cuenta. El primer ataque ad hominem se advertirá, se va a hacer una advertencia y el segundo se suspende el debate. Bien, ahora sí, pasemos a lo que es la presentación de los oponentes. Caballero Javier Rincón, tiene usted 1 minuto para su presentación. Encienda su micrófono, por favor. Adelante. Muy buenas tardes. Gracias, amigo Alex, por esta oportunidad. Mi nombre es Javier Rincón, soy católico romano, soy colombiano, santanderiano, hablo desde el departamento de Santander, pues me agrada mucho poder exponer este tema que voy a exponer a continuación, que es el tema sobre cuál es la verdadera iglesia de Cristo. Y agradecerle al amigo Restrepo pues por el tiempo que aparta para este pequeño debate. Bien, muchas gracias, caballero Javier, por sus palabras de presentación. Eh, Ahora cedo la palabra a José Galileo. Enciende tu micrófono, por favor. Ok, Ya, gracias. Ahora tienes 1 minuto para tu presentación. Adelante. bueno, ya todos saben, mi nombre es José Luis Restrepo, soy también aquí de Colombia, en el Valle del Cauca, y pues es un gusto también tener este diálogo con Javier. Esperamos de que sea muy ameno, que sea libre de ad hominem, que sea centrado en los argumentos y podamos compartir un conocimiento con las demás personas que nos escuchan, sobre todo con altura y respeto. Entonces, todos tenemos nuestros argumentos, pero ya serán las personas las que decidan qué argumento les parece que compagina o se acerca al lenguaje bíblico. Ya, Bien, ok, apaga tu micrófono, por favor. Bien, gracias también a ti por tu presentación. Una presentación breve y concisa, ¿no? Ahora, caballero Javier Rincón, ¿está usted listo para empezar con sus 15 minutos de argumentación? Listo, sí, señor. Ok, tiene usted 15 minutos a partir de ya, corre tiempo. Bueno, gracias. Me avisa faltando 1 minuto para terminar mi tiempo, ¿me hace el favor? Bueno, en primer lugar, vamos a dejar claro, ¿sí?, que Jesús sí fundó una iglesia, Jesús sí fundó una congregación, porque algunos dicen es que Jesús no fundó iglesia, Jesús no dejó iglesia, Jesús no fundó ninguna religión.
Eso es falso, puesto que la Biblia nos dice en Mateo 16:18, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ojo, aquí hay un punto muy claro. Jesús dice, fundaré, edificaré mi iglesia. O sea, es decir, que Jesús funda una única iglesia. Una iglesia, ¿sí? Eso es algo muy importante. Es decir, que entre todas las 70,000 congregaciones, denominaciones, con título cristiano, solo existe una verdadera iglesia de Cristo. Segundo punto, muy importante, y es la segunda parte de ese versículo, que dice, y los poderes del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Sí? Esto es algo muy importante, porque algunos dicen, bueno, sí, Jesús dejó una iglesia, Jesús dejó una religión, Jesús fundó el cristianismo, pero es que esa iglesia, después de un corto tiempo, se paganizó, algunos emperadores, el imperio romano, la paganizó y se acabó esa iglesia. Llegó la apostasía y la acabó. No, eso es falso, puesto que Jesús prometió, afirmó, es una afirmación que hace Jesús, ni el poder del infierno prevalecerá contra ella. Eso significa que nada ni nadie podrá destruir esa única iglesia que Jesús ha fundado. Podemos decir que ni Satanás en persona puede destruir esa iglesia. Eso que quede muy claro. Tercer punto muy importante, y es que después de resucitado, Jesús se le aparece a los apóstoles y les dice lo siguiente, les hace una promesa. Mateo 28:20. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso es algo muy importante, que Jesús lo que promete lo cumple, ¿sí? Jesús no hace promesas falsas, promesas que no pueda cumplir. Jesús le prometió a los apóstoles de estar con ellos hasta el fin del mundo. Los apóstoles son los que representan a Jesús, son los ministros instituidos por parte de Jesús, ¿sí? Porque para eso Jesús llamó entre todos sus discípulos a 12 hombres que los que constituyó apóstoles, ¿sí? A ellos les hablaba en privado, los formaba durante 3 años, 3 años y medio, los preparó, los formó. Y luego los envió, los comisionó, les dio autoridad. Ya en una ocasión les había dado autoridad, los había mandado de 2 en 2, que creo que es Mateo 10, como en el versículo 5 y siguiente, si no me equivoco, donde Jesús comisiona por primera vez a los 12, lo envía de 2 en 2, le da la autoridad para predicar el evangelio, sanar enfermos, expulsar demonios, etcétera. Pero después de resucitado Jesús les dice, toda autoridad se me ha dado en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. ¿Ve? Los manda a predicar el evangelio. Eso lo encontramos en Mateo 28, 18 y 19. ¿Sí? Y en el 20 encontramos esa promesa. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces Jesús promete estar con sus discípulos, con los cristianos, con su iglesia, todos los días hasta el fin del mundo. De manera que si Jesús va a estar con la iglesia todos los días hasta el fin del mundo, significa que la iglesia va a estar hasta el fin del mundo. ¿Sí? Tercer punto muy importante. Esa iglesia pasa a llamarse iglesia, inicialmente en Hechos de los Apóstoles, uno lo llamaban que los nazarenos, que los del camino, que en Hechos 11, 19, dice que en la ciudad de Antioquía lo llaman por primera vez como cristianos, que cristiano significa discípulo, imitador, seguidor de Cristo, ¿sí? Cristianos.
pero también fue llamada la iglesia universal, la iglesia primitiva, la iglesia universal. ¿Por qué? Porque en Marcos 16:15 Jesús dice, vayan a todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura, todo el mundo, toda criatura, eso se llama todo el universo, o sea, que la iglesia es universal, ¿sí? ¿Por qué? Porque el evangelio es universal, ¿sí? El evangelio es universal, tiene que llegar a todo el mundo, para todo el mundo, ¿sí? Para todo el mundo, porque la invitación a la conversión, a ser discípulo de Jesús, es para todo el mundo. ¿Ve? Entonces a la iglesia se le dio ese título de universal. Ahora, vamos a mirar rápidamente, como el tiempo es oro, entonces un poquito la parte histórica. Bueno, ¿quién llama a esa iglesia? ¿Quién la llama católica? Es precisamente un obispo de esa iglesia universal, llamado Ignacio de Antioquía, que dice, donde está el obispo, está Cristo, y donde está Cristo, está la iglesia católica. Católica es una palabra del latín, es una palabra latina, por eso no se encuentra en la Biblia, porque muchos dicen, no, pero es que ¿dónde está la palabra católico? ¿Cuándo, quién, qué apóstol le dijo que la iglesia era católica? Entonces, que la iglesia de Cristo era la iglesia católica. No, es que la palabra católico es latina, ¿ven? Por eso no aparece en la Biblia. Pero este obispo en el año 110 le coloca el nombre de católica, o título, si le podemos decir, ¿sí?, de católica a esa iglesia. ¿Ve? Ahora, ¿cómo sabemos que esa iglesia primitiva? ¿Por qué? Porque es precisamente un obispo perteneciente a esa iglesia que le da ese nombre, ¿sí? Porque algo muy claro es que cuando hablamos de obispos, de presbíteros y de diáconos, nos referimos a la iglesia católica. ¿Por qué? Porque durante 1500 años solo existió la congregación o iglesia católica. Eso es algo clarísimo en la historia universal. ¿Sí? Ni siquiera hay que mirar la historia del cristianismo, sino la historia universal. En cualquier enciclopedia vamos a encontrar que durante 1500 años solo existió la iglesia católica, y que fue a partir del año 1517 que comienza a existir una nueva congregación o una congregación diferente a la iglesia católica, y que ese acontecimiento sucede a partir de lo que se conoce como la Reforma Protestante, iniciada por Martín Lutero, que era un monje agustino católico romano, que malinterpretando la palabra de Dios y escudándose en el mal comportamiento que tenían algunos miembros de la iglesia, especialmente jerarcas de la iglesia, dirigentes de la iglesia, se sale de la iglesia y funda un nuevo movimiento, el primer nuevo movimiento. De esa reforma protestante surgen 5 iglesias históricas, que son los luteranos, los calvinistas, los anglicanos, los metodistas y los calvinistas, ¿sí? 5 iglesias nacen entre el año 1500 y el año 1800 aproximadamente, ¿sí? Y solo a estas 5 congregaciones congregaciones se les da el título de iglesias históricas. Las congregaciones y denominaciones que surgen después del año 1800 llevan el título de sectas. Entre esas están Adventistas del Séptimo Día, que fueron iniciados por Miller en el año 1844, y que a la muerte de Miller retoma el movimiento, las riendas del movimiento, Elena G. de White, ¿sí?
Carlos Tassel Russell, que fue también discípulo de Miller, los dos estudiaron, Miller y Carlos Tassel Russell, estudiaron la Biblia, y Carlos Tassel Russell funda la Congregación de los Testigos de Jehová en el año 1878, ¿sí? Y después vienen los otros, vienen los mormones, viene la Luz del Mundo, etcétera. Todas estas demás congregaciones o denominaciones que surgen después del año 1800. Entonces, resumiendo, nos damos de cuenta que la Iglesia Católica es la única que viene desde los apóstoles. ¿Por qué? Porque históricamente, bíblicamente, podemos demostrarlo a través de los obispos, presbíteros y diáconos. Eso también lo podemos demostrar en la historia, inicialmente porque durante casi 4 siglos el Imperio Romano mató a cristianos, martirizó a cristianos, y esos cristianos martirizados, mártires, eran católicos. Entre esos está el obispo San Policarpo de Esmirna, San Atanasio de Antioquía, está el diácono San Lorenzo, San Vicente. Hay mujeres vírgenes, doncellas como Santa Lucía, como Santa Bárbara, como Santa Cecilia y otras más. Y mujeres casadas también, porque ahí morían no solo casados, viudos, solteros, religiosos, consagrados, etcétera, todo el mundo. Entonces, de manera que aquellos que murieron perseguidos por el Imperio Romano, martirizados, ya sea en el circo romano, comido por los leones, crucificados, decapitados, etcétera, estos eran católicos, ¿sí? Católicos. Otro punto muy importante es que históricamente podemos demostrar que desde el año 67 ha existido obispo en Roma hasta el día de hoy, con algunos cortos tiempos, una excepción en la Edad Media, que la sede del obispo de Roma, de la cabeza de la iglesia, estuvo en Aviñón, Francia, pero eso fue un corto tiempo. La mayoría de tiempo ha estado la sede en Roma, ¿sí? Entonces, han habido 367 obispos de Roma, ¿sí? Líderes, cabezas de la iglesia, ¿sí? Eso lo podemos demostrar históricamente, ¿sí? Eso es algo muy importante. Ahora, otro punto muy importante es que San Pablo en Gálatas 1, 6 al 9 dice lo siguiente: me sorprende que tan pronto abandonéis aquel que según la gracia de Cristo lo llamó y se pasen a otro evangelio. Pero ojo lo que viene a continuación, pero no hay otro evangelio, solo hay personas que tratan de tergiversar el evangelio de Cristo y siembran confusión entre vosotros. Y San Pablo dice algo muy importante. Te queda un minuto. Bueno, San Pablo dice algo muy importante, y es: si nosotros mismos o un ángel del cielo viniese a predicarles un evangelio diferente, sea anatema. Se lo he dicho y se lo repito: si alguno predica un evangelio diferente, sea anatema. Eso es algo muy importante. ¿Por qué? Porque así como existe un solo Dios, existe una sola iglesia y por lo tanto existe un solo evangelio. Entonces, ese es el punto. Jesús sí fundó una iglesia y esa iglesia ha estado presente durante estos casi 2000 años de existencia del cristianismo. Muchísimas gracias. Bien, gracias por eh, tu exposición. Te faltaron 15 segundos para completar tus 15 minutos, pero bien, ahí le dejamos, dice. Bien, Galileo, ¿estás listo para tu exposición? Sí, sí se escucha bien. Yo es que lo escucha usted un poquito mal. Yo sí te escucho bien, yo sí te escucho bien. Ah, bueno, eso es lo importante, que escuche bien. Bien, voy a poner el cronómetro en cero. Tienes 15 minutos a partir de ya. Adelante. Bueno,
El tema se puede enfocar desde la congregación cristiana primitiva, desde, digamos, su inicio como congregación cristiana, que fue en el año 33, en la fiesta del Pentecostés, cuando son ungidos los primeros cristianos, seguidores de Jesús, que son sus discípulos, sus apóstoles, y inclusive María estaba presente ahí en la fiesta del Pentecostés, en esa reunión. Pero cuando nosotros hablamos de religión verdadera, estamos hablando de adoración verdadera. Entonces eso abarca mucho más. No solamente se fundó o inició en el año 33. No, estamos hablando de mucho tiempo más atrás. En realidad la adoración verdadera empieza desde el mismo cielo, mucho antes de la creación del hombre. Entonces, nosotros creemos que el primer ser que Dios trae a la asistencia en el cielo es Jesucristo. Y dice la Biblia acerca de Jesucristo que Él es el testigo fiel y verdadero. Eso lo dice en Apocalipsis 3:14. Eh, y Jesucristo siempre ha demostrado ser un testigo verdadero de Dios, porque cuando Él estuvo en el cielo, dice que participó en la creación con su Padre, en un texto muy conocido donde se le personifica como la sabiduría en Proverbios capítulo 8, versículos 22 al 31. Claro está, hay algunos que se niegan a aceptar que esa interpretación es correcta, pero cuando nosotros leemos la literatura patrística del siglo segundo en especial, nos damos cuenta de que casi todos los cristianos primitivos, la gran mayoría, identificaban a Jesús con la sabiduría de Proverbios capítulo 8. Ahora bien, Jesucristo demostró ser adorador de Dios aquí mismo en la tierra, porque Jesucristo siempre hablaba de su Padre que está en los cielos, siempre le oraba a su Padre que estaba en los cielos, como en Juan 17, donde alza los ojos al cielo y le ora a su Padre, como antes de morir en el jardín, donde también ora constantemente a su Padre y le dice que se haga su voluntad y no la de él. Bueno, entonces en el cielo se estableció la adoración verdadera, Jesucristo a la cabeza. Después también por medio de Jesucristo Dios creó millones de ángeles y estos millones de ángeles están organizados debidamente, ¿cierto? Para adorar a Dios. Es más, estos ángeles tienen como una especie de organización. Digamos, no todos están bajo el mismo esquema. ¿Cómo están organizados los ángeles? Bueno, hay alguien que está a la cabeza, que es el arcángel Miguel. Arcángel significa jefe de los ángeles. Después están los serafines. Después están los querubines. Y por último, los ángeles mensajeros, que son una inmensa cantidad. Entonces, estamos hablando de que en el cielo se estableció la adoración verdadera a Dios por medio de Jesucristo y los ángeles adorando constantemente al Padre. ¿Cómo se estableció la adoración verdadera en la tierra? Bueno, en el momento en que Dios crea a la primera pareja humana, Adán y Eva, los crea con ese propósito de que sean adoradores de Él aquí en la tierra. Pero como todos sabemos, estos dos personajes fallaron, cometieron el acto de desobediencia que ya todos conocemos, y entonces en ese momento el primer ser humano fiel y real adorador de Dios en la tierra es Abel, uno de sus hijos, porque Caín se convirtió en asesino y tampoco adoró a Dios de la manera correcta. Entonces, cuando hablamos de adoración verdadera o religión verdadera, aquí en la tierra quien realmente es el primer testigo de Dios es Abel. ¿Quién nos confirma eso? Bueno, el apóstol Pablo en la carta a los Hebreos, cuando empezamos a leer desde el capítulo 11, versículo 4, nos confirma y pondera el hecho de que Abel es el primer testigo fiel de Dios, el primero que hace parte, según el mismo Hebreos 12:1, de una gran nube de testigos que adoran a Dios. Entonces, desde Abel en adelante empiezan a haber muchos adoradores de Dios como Set, como Enos, como Enoch. Después viene Abraham, tenemos a Isaac, a Jacob. Entonces la adoración a Dios se va extendiendo en el planeta Tierra. Obviamente el diablo también, como dice la misma profecía de Génesis 3:15, también estableció su propia adoración. También consiguió que parte de la descendencia de la humanidad lo adorara a él por medio de practicar la maldad. Pero Dios estableció una línea de descendencia a partir de la mujer, a partir de Eva,
y a partir de su hijo Abel en especial, a partir de Abel se desarrolla esa descendencia prometida que es la que adora realmente a Dios. Entonces, esa era la adoración verdadera a Dios, o sea, se estableció por medio de unos patriarcas como Jacob, como Abraham, que llevaban a sus familias a la adoración verdadera. Esa era la iglesia, por decirlo así, de estos tiempos. Pero con Jacob ya se forma un grupo, se forma una nación que es la encargada de llevar la adoración correcta a Dios. Entonces, por medio de Jacob, Dios establece una nación que llegan a ser sus testigos. Eso lo dice Isaías 43:10. Dice, ustedes son mis testigos, afirma Jehová, sí, mi siervo a quien he elegido. Entonces, la nación de Israel se convirtió en una nación santa para Dios, en una nación que le rendía adoración exclusiva a Él. Ahora, ese formato de adoración por medio de una nación duró cientos de años, pero resulta que esa nación también cayó en la infidelidad, en la desobediencia. Entonces, es por eso que en Jeremías 31:31, Jehová mismo establece que habrá un nuevo pacto. Ya no habrá una nación natural como Israel, una nación física con territorios y límites, sino que habrá una nación espiritual que lo adorará a él de la manera correcta. Ahora, esa nación espiritual es de la que habla Pablo cuando él dice que ya no es judío el que lo es por fuera, ni el que lo es de manera natural, sino que es judío el que lo es por dentro, por el espíritu. Y en especial, en este caso, la carta de Gálatas es la que más nos ayuda a ver de que se estableció un Israel espiritual, una nación espiritual que adoraría a Dios. Ahora, ahí es donde sí vamos, digamos, a hablar de la congregación cristiana. La congregación cristiana, entonces, como cuerpo de Cristo, como cuerpo ungido por Espíritu, se funda en el año 33. Es en el año 33 que se funda, ¿por qué? Porque resulta que ellos estaban, 120 discípulos, en un aposento y es ahí donde reciben el ungimiento del Espíritu Santo y es ahí donde se forma, empieza la congregación. O sea, antes, previamente, había sucedido algo también, ¿cierto? Habían unas palabras de Jesús que nuestro amigo Javier correctamente mencionó, que es en Mateo 16:16, pues donde Jesús eh, le dice a Pedro que sobre esta roca edificaré mi iglesia. Bueno, es un texto controvertido de muchas interpretaciones, pero ¿cuál sería la interpretación correcta de ese texto? Bueno, hay que entender que hay que entender que cuando Jesucristo habla de que sobre esta roca edificaré mi iglesia, está usando un término griego que se llama Petra. Ahora, Petra, traducido, significa una roca grande, mientras que cuando le habla a Pedro se dirige a él como Petros, y Petros en realidad es una roca pequeña. Entonces hay mucha diferencia, ¿no? Hay mucha diferencia entre Petra y Petros. Ahora, el mismo apóstol Pedro en una de sus cartas confirma quién precisamente es esa roca, ¿cierto? El mismo apóstol Pedro dice que esa roca es nada más ni menos que el propio Jesucristo. Cuando Pedro utiliza en su carta la expresión Petra, no se refiere a él mismo, sino que se refiere a Cristo. Y el apóstol Pablo también en la primera carta a los Corintios 10:4, cuando utiliza la expresión Petra, nuevamente no se dirige a Pedro, sino que se dirige al mismo Cristo. Entonces, Cristo es la Petra sobre la cual se edificaría la iglesia, según la terminología bíblica en que fue escrito. O sea, la Biblia, en este caso estamos hablando del Nuevo Testamento, fue escrito en griego. Y cuando se escribió este evangelio y cuando se escribieron estas cartas, se escribieron en griego. Y ahí se establece realmente cuál es la diferencia entre las dos palabras. Bueno, pero seguimos. Entonces estábamos en que en el año 33, en el Pentecostés, se inició la congregación cristiana por medio del ungimiento del Espíritu Santo. Ahora, esta congregación cristiana empezó una misión, una labor. La labor principal fue la evangelización. Ellos tendrían que ir, como Jesucristo mismo les dijo, hasta la parte más recóndita del planeta, ¿cierto? Deberían ser testigos de Cristo, que a la misma vez son testigos de su Padre también, en todo el mundo entero.
Y un texto que nos ayuda mucho a saber cuál es la religión verdadera es el de Hechos 15 del 14 al 17, donde el apóstol mismo dice, lo dice el mismo apóstol Pedro, es curioso, el apóstol Pedro dice que las personas de las naciones que escogió para un pueblo serían reconocidas por el propio nombre de Dios, por ese mismo nombre serían reconocidas. No dice que serían reconocidas por un título o por un nombre o una membresía asociada o impuesta por algún ser humano, como dígase pentecostal, dígase adventista, dígase luterana, dígase universal católica, no. El mismo apóstol Pedro dice que los verdaderos siervos de Dios, el verdadero pueblo de Dios sería conocido por su nombre, por el nombre del Padre, por el nombre de Dios mismo. Y él cita ahí una profecía de Oseas, precisamente para especificar esto. Ahora, ya dejando lo que, bueno, hay que añadir algo, ¿no? Esta congregación cristiana empezó un método de evangelización muy reconocido, que es mencionado en Hechos 5:42 y en Hechos 20:20, que era el de la predicación pública y de casa en casa. El apóstol Pablo, perdón, Lucas, el escritor Lucas, utiliza en estos dos versículos una expresión griega que es kata oiokon. Y kata es un verbo distributivo que significa por o de casa en casa, oiokon es casa. Entonces, cuando escribió esto Lucas, muestra de que la evangelización que hacían estos discípulos la hacían de casa en casa. Aparte de eso, la congregación cristiana tuvo un nivel de organización que, que digamos, es muy reconocido en el cristianismo primitivo, que, que se encabezaba por un cuerpo central en Jerusalén, que era el que tomaba las decisiones, como lo vemos en el primer concilio, la primera reunión que hacen ellos para tomar decisiones en Hechos capítulo 15. Entonces, ese consejo central, ese cuerpo central en Jerusalén, lo componían los 12 apóstoles y los ancianos de Jerusalén. Note algo ahí, dice que esos presbíteros de Jerusalén, o esos presbíteros no era uno solo, sino que eran varios. O sea, cada congregación del primer siglo tenía varios presbíteros o varios episcopos, que son las palabras griegas para anciano o superintendente que dirige la congregación. Entonces, cada congregación tenía varios, no uno solo, como después lo implementó la Iglesia Católica, que solo un obispo regía o dirigía la congregación. No. Es más, ni siquiera se usa la palabra obispo en el primer siglo en los escritos bíblicos. La palabra obispo nace en el segundo siglo, pero la palabra correcta que vemos en 1 Timoteo 3:1 es episcopos y presbíteros. Esos son los que son nombrados en las congregaciones para dirigirlas. A su vez tenían unos ayudantes que son los diáconos. También está en primera carta a Timoteo 3:10. Entonces ese era el sistema de organización que tenía la congregación. Aparte de eso, la misión que era la evangelización. También habían otras normas, ¿cierto? Habían otras normas dentro de la congregación que pues esas ya podrían hacer parte de otro tema. Ahora, pero hubo un problema. ¿Cuál fue el problema? Que al morir el último apóstol se desarrolló lo que todos conocemos como la gran apostasía. Alguien podría decir, bueno, eso es invento de ustedes, es invento de los protestantes, es invento de los testigos de Jehová, eso de que hubo una apostasía y de que el cristianismo se pervirtió. Bueno, resulta que no es invento de nosotros. El mismo Jesucristo en el capítulo 13 de Mateo nos va diciendo punto por punto, nos va diciendo versículo por versículo que eso sucedería. Él sembró el trigo verdadero y ese trigo verdadero, cuando murieron los apóstoles, dice, cuando duerman los esclavos, un estudio concienzudo de la Biblia nos ayuda a ver de que esos esclavos de los que él habla son los apóstoles, porque eran columna de la verdad en ese primer siglo. Entonces dice Jesús, perdón, que ese trigo, ese campo de trigo, sufriría la siembra de la cizaña o la mala hierba por parte de Satanás el diablo. Entonces Jesucristo lo dice con mucha claridad. Cuando mueran los apóstoles, cuando duerman los esclavos, llegará el diablo y sembrará la cizaña o la mala hierba. Y ya otro texto que es clave es 2 Tesalonicenses capítulo 2, de los versículos 4 en adelante, donde el mismo apóstol Pablo dice que no llegará al fin sin primero. Listo, gracias. Terminó el tiempo. Sí, gracias. Ya tiempo, porque no me sí, dio un minuto antes.
Sí te avisé, pero no Bueno, me déjenme escuchaste. terminar nomás esta idea, ¿listo? Bueno, entonces el Bueno, apóstol Pablo, en su segunda carta a los tesalonicenses, nos habla también de la llegada de la apostasía antes de la llegada del fin. Entonces, y dice que en el mismo templo de Dios se sentaría el hombre de la perdición. Un estudio nuevamente de las escrituras nos ayudan a ver que serían los líderes eclesiásticos que se desarrollarían más adelante los que llevarían esta apostasía, digamos, bajo sus hombros. Termino. ok, bien, gracias. Voy a poner el cronómetro. Ahora sí voy a pedirle a los dos que activen su micrófono porque ahorita va a ser preguntas y respuestas. Caballero Javier, ¿está usted listo para hacer su primera pregunta? Sí, claro, estoy listo. Ok, adelante, tiene usted un minuto para hacerlo. Bueno, mi pregunta es directa y concisa. ¿Por qué al inicio de la congregación no se llamaban testigos de Jehová, sino ruselistas? Después pasaron a llamarse estudiantes de la Biblia y a partir de 1932 adoptan el título o nombre de testigos de Jehová. ¿Por qué? Si la congregación viene desde el tiempo de los apóstoles, ¿por qué antes no tenían el nombre de testigos de Jehová? Bien, esa es su pregunta. Ok, bien. Galileo, ¿sí entendiste la pregunta? Sí, claro, sí. Ok, tiene 2 minutos para responder. Adelante, corre tiempo. Bueno, muy bien. Es una pregunta muy sencilla. Como ya había explicado, el nombre testigos de Jehová está tipificado en la Biblia. La Biblia dice que Jesús era el testigo fiel y verdadero de Dios. La Biblia dice que la nación de Israel era una... Jehová les dijo a los israelitas, ustedes son mis testigos. Y también Hebreos habla de una gran nube de testigos. O sea, ser testigo de Jehová no es un rótulo. Ser testigo de Jehová es una acción que se lleva a cabo en adoración a Dios. Ahora, ¿por qué en el principio de la congregación moderna no se llamó testigos de Jehová? Por una sencilla razón, porque lo que hizo Russell simplemente fue empezar a estudiar la Biblia con algunos amigos y empezar a descubrir verdades bíblicas porque, digamos, la falsa enseñanza llevaba siglos, la cizaña había ocultado el trigo verdadero durante siglos y se necesitaba empezar a estudiar las escrituras. Ahora, el nombre ruselista no es un nombre que, con el que se llamara la congregación de los testigos de Jehová. No, en realidad es un epíteto que pusieron otras personas, como se lo ponen, por ejemplo, se lo pusieron los judíos o algunas personas a los cristianos primitivos al decir la secta de los nazarenos. Es simplemente un epíteto que se usa de manera peyorativa, pero no es un nombre. Ahora, los testigos no se llamaban así, sino que llamaban estudiantes de la Biblia, porque su único interés era estudiar las escrituras. Pero al ir descubriendo las verdades bíblicas, vieron la necesidad de diferenciarse de las demás religiones que también aseguraban estudiar la Biblia y vieron que en las escrituras el nombre testigos de Jehová era correcto implementarlo por la profecía de Hechos 15, 14 al 17. Entonces, esa es la razón de por qué viene el nombre testigos de Jehová. Ahora, como yo le decía, la religión verdadera no es cuestión 10 de segundos. resumirla en un epíteto o en un nombre, sino que es una acción, es una adoración al Dios verdadero. Y como dijo Jesús, habría trigo verdadero que sería oculto por la cizaña, pero en el tiempo del fin, dice, Tiempo. se daría a conocer o se separaría de la cizaña. Gracias. Bien. Ahora tienes tú, José, un minuto para efectuar tu primera pregunta para el caballero Javier. Adelante. Bueno, mi primera pregunta para Javier es, como había explicado yo ahora, ¿por qué los apóstoles identifican a Jesús como Petra, que es la base de la congregación cristiana, la roca que es la base de la congregación, y por qué no identifican a Pedro como esa piedra? ¿Por qué tienen que pasar siglos para que sean otros los que identifiquen a Pedro como esa piedra? Bien. Caballero Javier, ¿está usted listo para responder? ¿Sí entendió la pregunta? Sí entendí la pregunta, Ok, solo espérame, que... permítame tantito, voy a poner el cronómetro en 0. ¿Está listo para responder ya? Sí, sí, señor. Ok, tiene 2 minutos, adelante. Bueno, esto no voy a responder la pregunta como tal, puesto que no hace parte del tema, desde mi punto de vista, no es parte del tema.
eso hace parte del tema de el primado de Pedro. Por lo tanto, no le doy respuesta a esa pregunta. Pero usted mismo dio esa prueba. Bueno, para el tiempo es que va de la mano, es que, bueno, la primacía de Pedro y la iglesia van de la mano porque, bueno, hasta donde tengo Bueno, si no entendido la yo quiere la iglesia. responder, no hay problema, tranquilo, Ah, ok, Alex, ok, no hay ok, problema. ok. Entonces, Sí. bueno, está bien. Damos paso a Galileo. Bueno, ahora Javier, tiene usted un minuto para efectuar su segunda pregunta. Adelante. Gracias. Mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué identifican al Padre con el nombre de Jehová si históricamente la J no aparece dentro del idioma hebreo ni griego? Segundo lugar, ese nombre de Jehová fue acuñado por los masoretas en el año 700. Los masoretas eran un grupo de judíos y acuñaron ese nombre de Jehová, agregando letras, entresacando las vocales de la palabra Adonai, puesto que en el idioma hebreo no existen las vocales. Entonces, ¿por qué llaman al Padre Jehová si ese nombre como tal no es bíblico, no tiene fundamento bíblico ni en el idioma hebreo? Bien. Eh, ¿Entendiste la pregunta, Galileo? Sí, claro. ¿Estás de acuerdo con la pregunta? Porque igual como que no va muy al tema, que digamos. No, tranquilo, yo no al Ah, tema, ok. pero la respondo. Ah, ok, perfecto. Entonces, tienes 2 minutos para responder. Bueno, si hablamos preguntas que no van al tema, esta sí es pregunta que no va al tema, pero no importa. Eh, hay personas que hoy en día, después de haber usado el nombre de Jehová durante siglos, inclusive la Iglesia Católica lo usó durante siglos, hay miles de fotos de iglesias, conventos, capillas y centros religiosos de la Iglesia Católica donde está el nombre de Jehová con J. Entonces, lo que las personas hoy en día quieren hacer por moda es eliminar la J de nuestro idioma. Resulta que muchas personas quieren reducir a Dios y hacer creer que el hebreo es el único idioma que Dios habla. Entonces, si no hablamos en hebreo, entonces no podemos adorar a Dios. Si no decimos el nombre de Dios en hebreo, no podemos adorar a Dios. Entonces, y ahora, ¿por qué entonces si la J no existía, por qué si dicen Jesús? ¿Ah? ¿Por qué hablan de Jesucristo en la Iglesia Católica si la J no existía? Entonces, sencillamente, los idiomas van variando y van adaptando las palabras y las palabras se van traduciendo y las palabras se van cambiando y nosotros simplemente adoramos a Dios en nuestro idioma de la manera en que nosotros sentimos que era la pronunciación correcta. Ahora, si algún día viene Dios y dice que Jehová no era la adoración correcta, pues Él no nos va a condenar por eso, porque ni siquiera hay una certeza total. No podemos hacer un viaje al pasado hace 2000 años para saber si esa era definitivamente la pronunciación correcta, pero sí es la que más se acerca según algunos estudios. Ahora, muchos dicen que Yahvé es la pronunciación correcta, pero yo me pregunto, ¿cuántos manuscritos hay con Yahvé? No cabrán en un bolsillo, mientras que con la pronunciación Jehová hay miles y miles de 10 segundos. manuscritos. Entonces, hay más prueba de que el nombre, la pronunciación es Jehová que de que la pronunciación sea Yahvé. Y si te pone problema la J, di Jehová y ya, y listo. Bueno, ok, bien. Gracias por tu respuesta. Ahora tienes 1 minuto para efectuar tu segunda pregunta. Adelante. No te escucho, Ale. Adelante, tienes un... Espérame, Listo, permíteme. bueno. Bueno, mi Un pregunta minuto. para el amigo Javier es la siguiente. Jesucristo dio la señal o dio la prueba de cuál serían su verdadera iglesia y sus verdaderos discípulos. Dijo en Juan 13, 34 y 35. En esto conocerán que ustedes verdaderamente son mis discípulos, si tienen amor entre sí. Entonces, mi pregunta para el señor Javier es, ¿puede probar la historia de la Iglesia Católica
digamos, puede probar que son verdaderos discípulos de Cristo cuando muchos papas, obispos y sacerdotes durante siglos cometieron delitos atroces. Puede haber una sucesión apostólica y pueden probar que son la iglesia verdadera habiendo cometido estos delitos en nombre de la iglesia, no en nombre o a título personal de algún sacerdote o algún error de alguna persona en particular. Bien, apaga tu micrófono. Javier, ¿está usted listo para responder? Sí, claro, sí, señor. Ok, adelante, 2 minutos para hacerlo. Bueno, primero debo aclarar que se metió con lo de la sucesión apostólica y el primado de Pedro. Pero bueno, en este caso sí le voy a responder. Eh, el amigo se acaba de dar un garrotazo él mismo porque dice que el distintivo es de amor al prójimo. Dice, son mis discípulos si se amáis los unos a los otros. Discípulos de Jesús, discípulos de Cristo, no discípulos de Jehová, no testigos de Jehová. Nosotros tenemos que ser discípulos de Cristo, testigos de Cristo. Hechos 1:8, ustedes son mis discípulos, serán mis testigos, perdón. Ustedes son mis testigos, serán mis testigos en Jerusalén, Samaria y el resto de la tierra, hasta los límites de la tierra. Entonces somos testigos de Jesús, no testigos de Jehová. Entonces aquí hay una clave. Nosotros somos discípulos de Jesús, no discípulos de Jehová. Entonces ahí está el error. Respecto a los crímenes y eso que habla el amigo Restrepo, pues eso tiene que demostrarlo y eso sería un buen tema para analizar con la historia, ¿sí? Con la historia, ¿sí? ¿Qué prevalece más? ¿Los supuestos crímenes de papas y obispos, como él dice, o el amor dentro de la iglesia, entre los cristianos? Muchísimas gracias. Ok, bien. Bien, vamos a poner el cronómetro en 0. Javier, ¿sigue ahí usted? Sí, aquí estoy. Ok, tienes 1 minuto para hacer tu tercera y última pregunta. Adelante. Bueno, esta es muy importante. El amigo mencionaba que había un cuerpo gobernante y que eran los obispos, los presbíteros y los diáconos. La pregunta es la siguiente: ¿por qué ustedes no tienen obispos, no tienen presbíteros y no tienen diáconos? Puesto que está claramente, o sea, ustedes no tienen ni siquiera pastor, no tienen un varón con el título de pastor, mucho menos tienen obispos, presbíteros y diáconos. La pregunta es, ¿por qué no los tienen? ¿Por qué usted se refirió a un cuerpo gobernante con obispos, presbíteros y diáconos, pero ustedes no tienen, ¿por qué no tienen al menos un pastor, un líder dentro de la congregación? Bien, gracias. Esa es mi pregunta. Ok, bueno. Galileo, ¿estás listo para responder? Sí, listo. Ok, tienes 2 minutos. Adelante. Bueno, nuestro amigo ha cometido lo que se llama la falacia ad ignorantiam, ¿cierto? Él no conoce realmente, no vino preparado al debate, no conoce realmente lo que nosotros creemos y lo que nosotros enseñamos, porque nuestra congregación, aparte de que tiene un cuerpo central, tal como lo tenía el cristianismo primitivo con los apóstoles y los ancianos de Jerusalén, nuestra congregación también es dirigida, cada congregación, por un presbítero o episcopo, que es en español a lo que nosotros le llamamos anciano o superintendente. La palabra presbítero y la palabra episcopo, que se usa para esos nombramientos en las escrituras griegas, traducen anciano o superintendente, persona mayor, persona de experiencia. Y en cada una de nuestras congregaciones a veces pueden haber hasta 3, 4, 5 o más de esos presbíteros o episcopos. Eh, entonces sí tenemos, digamos, en la congregación personas que la dirigen. Ahora, lo que nosotros sí no usamos son títulos religiosos jerárquicos. ¿Por qué? Porque el mismo Jesús en Mateo 23:8 lo prohibió. El mismo Jesús a sus discípulos les dijo, hablando de títulos religiosos, que no se hicieran llamar padre, que no se hicieran llamar maestro ni líder. Esos títulos religiosos jerárquicos los prohibió Jesucristo.
Y precisamente es irónico que la Iglesia Católica haya sido la que llevara la delantera siglos después en implementar estos títulos, en especial títulos paganos como el Sumo Pontífice, que lo desechó el emperador Graciano, y cuando lo desechó Graciano, lo adquirió el obispo de Roma, y el título Papa, que también es adquirido en el siglo IV por el obispo de Roma, Ciricio. Entonces, mire, noten cómo hay una diferencia entre los que dirigen la 10 segundos. congregación por experiencia, por sabiduría y capacidad espiritual, y los títulos jerárquicos. Bien. Bien, gracias. Ahora tienes tú 1 minuto para hacer tu tercera y última pregunta. Adelante. Bueno, entonces mi tercera y última pregunta es, ¿cómo puede probar la Iglesia Católica que es la verdadera Iglesia de Cristo cuando, digamos, el título Papa aparece precisamente en el siglo IV y no en el siglo I? Durante los primeros 3 siglos no fue usado ese título. Esa es tu pregunta. Ok. Bien. Caballero Javier, ¿está usted ahí? Sí, señor, aquí estoy. Ok, tiene 2 minutos usted para responder a esa pregunta. Adelante. Bueno, aclaro en primer lugar que es del tema de primado de Pedro. No es pregunta referente al tema sobre la iglesia, pero bueno, de igual manera se la respondo. Déjeme aclararle que no fue en el siglo IV que el obispo de Roma recibe el título de papa, fue en el siglo VI. Está escañado, como decimos acá, en fechas históricas. Ahora, aquí el punto no es el título, porque el amigo Restrepo lo reconoce, eso es un título. Es lo que interesa aquí es el ministerio, que yo le puedo demostrar que desde el año 67 ha habido obispo en Roma, partiendo desde Lino. Así es sencillo. Entonces, desde el año 67 yo le puedo demostrar históricamente que ha existido obispo en Roma, a tal punto que yo le puedo demostrar con nombre, nacionalidad y de qué año hasta qué año ha ejercido cada uno de estos obispos de Roma. Y han habido 367 obispos en Roma, así de sencillo. ¿Ve? Por lo tanto, esa es una manera como se demuestra que la Iglesia Católica es la verdadera iglesia, puesto que, como decía anteriormente, los testigos de Jehová nacen en 1878 con Carlos Tassel Russell en Estados Unidos, no en Jerusalén, ni Roma, ni ningún otro lado. Los testigos de Jehová nacen en Estados Unidos, y ahí queda un interrogante para analizar para analizar por qué nacen en Estados Unidos los testigos de Jehová y no en Jerusalén o en otro lugar. Bien, gracias. Bien, ahora ya hemos llegado a la parte final de las preguntas intercaladas. Ahora vamos con los 10 minutos de refutación. El caballero Javier, ¿está usted listo para continuar con su refutación? Claro que sí. Ok, tiene usted 10 minutos a partir de ya. Adelante. Me hace el favor y me avisa, faltando 1 minuto, por favor. Bueno, simple y sencillamente, el amigo Restrepo se ha contradecido él mismo, ¿sí? Porque él ha saltado algunos puntos que no van referentes con el tema de iglesia. Y segundo lugar, porque habló fue de la adoración verdadera y no de la congregación verdadera. Una cosa es la adoración verdadera, ¿sí? Y otra cosa es la congregación verdadera o la iglesia verdadera. Aquí el punto central es la congregación o la iglesia verdadera. Eso es el punto central. Otro punto muy importante es que el amigo, cuando le hice la pregunta sobre por qué inicialmente no se llamaban testigos de Jehová, dicen que, bueno, reconoce que Russell no le da ese nombre, que inicialmente se conocían como
estudiantes de la Biblia, y que es a partir de 1932 que adoptan ese nombre, ese título de testigos de Jehová. Ahora, no es que sea el nombre de Dios como tal, no, eso es un título para definir una congregación, porque ellos tienen personería jurídica donde aparecen como testigos de Jehová. ¿Sí? Si no tuvieran esa personería jurídica, entonces sería un movimiento cristiano ilegal, ¿sí? Pero no, ellos bajo ese título de testigos de Jehová tienen la personería jurídica, ¿ve? Para poder ser legales, civilmente, ¿no? Hablando en la parte civil, desde luego. Otro punto muy importante es que los testigos de Jehová no entran, escuchen bien todos los amigos que van a escuchar este debate, no entran dentro de las denominaciones o congregaciones cristianas. O sea, no se les reconoce como cristianos a los testigos de Jehová. Igual que los adventistas, igual que los mormones, igual que los de la luz del mundo. Son 4 congregaciones pseudo cristianas con título cristiano que no hacen parte, no son reconocidas como instituciones, como congregaciones cristianas, como congregaciones cristianas. Eso debe quedar muy claro. ¿Por qué? ¿Por qué no hacen parte de las congregaciones cristianas? Discúlpeme, Porque nacen... Javier, tantito. Señor. Ese ruido que se escucha, ¿a dónde es o cómo? ¿Qué pasó? Ya terminó. Ok, le parece su tiempo, no se preocupe. Continúe, bueno, adelante. Por lo tanto, ¿por qué no se conocen como cristianos? Porque surgen después del año 1800. Ni siquiera, algo que quede muy claro es que los testigos de Jehová no llevan el título, digamos, de protestantes. La Iglesia Católica no los llama protestantes, o comúnmente no entran dentro de las congregaciones protestantes. ¿Por qué no entran dentro de las congregaciones protestantes? Porque no nacieron dentro de la Reforma Protestante, ¿sí? No surgieron dentro de la Reforma Protestante. Es decir, que Carlos Tazel Russell, el fundador de los Testigos de Jehová, no se cuenta como un reformador protestante, porque él no lo fue. De hecho, Carlos Tazel Russell era metodista, si no me equivoco. O sea, él ya pertenecía a una congregación protestante y de ahí se sale y funda los Testigos de Jehová. Igual que Miller, el iniciador del movimiento adventista, y Elena G. de White. Ellos eran metodistas y algunos eran bautistas. ¿Ve? Entonces ellos ya son una rama del protestantismo. Por eso a los Testigos de Jehová no se le conocen como una congregación protestante, sino pasan a ser una secta ya, una secta. Ese es el calificativo distintivo de los Testigos de Jehová, secta. Ya no es congregación protestante, mucho menos iglesia, porque de hecho ellos no se reconocen como iglesia, ¿sí? Nótese que ellos se llaman Testigos de Jehová. Ahí no aparece Iglesia Cristiana Testigos de Jehová o Iglesia Comunidad Cristiana Testigos de Jehová. Nada por el estilo. Es así, libre y escuetamente, Testigos de Jehová. ¿Sí? Testigos de Jehová. Salón del Reino de los Testigos de Jehová. Ese es el título que aparece. ¿Sí? Porque ellos asimismo no se reconocen como iglesia, ni se reconocen como congregación. ¿Por qué? Porque nadie los reconoce como tal, ¿sí? Ni religiosamente ni civilmente se reconocen como tal, ¿sí? Entonces eso debe quedar muy claro, ¿no? Ahora, teniendo en cuenta que esos son, hay unos puntos ahí doctrinales para profundizar, como son lo de la existencia del infierno, lo de la existencia de la inmortalidad del alma y muchos otros, ¿sí? Temas doctrinales que los Testigos de Jehová no aceptan y que son doctrina bíblica clara, ¿sí? Entonces,
Eso es algo muy importante. Eh, Otro punto muy importante es que los testigos de Jehová, eh, malinterpretando la palabra de Dios, cuando Jesús dice que no sean parte del mundo, ellos se han desconectado totalmente de la sociedad, ¿sí? Y ellos, por ejemplo, no prestan el servicio militar, no ejercen el derecho al voto, porque ellos dicen que no pueden hacer parte del mundo. Pero resulta que Jesús en el huerto de Getsemaní, en Juan 17 dice, Padre, no pido que los saques del mundo, sino que los proteja del mundo, que los proteja. Pero ellos quisieran salirse del mundo, dicen a vivir a otro planeta, a Marte o a la Luna, para no ser parte del mundo como tal, no vivir en este planeta Tierra, ¿sí? Que eso es una súper mala interpretación de la palabra de Dios. Otro punto muy clave es que los testigos de Jehová es una de las congregaciones que tienen Biblia propia, porque tienen su propia imprenta y sus propios traductores, y la traducción de ellos se llama Traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras, que es una Biblia hecha única y exclusivamente por los testigos de Jehová, y que por tal motivo ellos la distribuyen gratis a las personas. ¿Por qué la pueden distribuir gratis? Porque es de su propia autoría, porque tienen su propia imprenta, la Westover en Estados Unidos. ¿Ve? Entonces ellos tienen su propia imprenta, su propia librería, su propia bibliería, ¿sí? Donde hacen sus Biblias con sus propios traductores. Entonces ellos no usan la Reina Valera ni otra traducción bíblica, sino ellos hicieron su propia traducción a similitud de los mormones que sacaron el tercer libro del Mormón, que lo llaman el Tercer Testamento, el libro del Mormón, que lo llaman ellos el Tercer Testamento. Entonces, los testigos de Jehová sacaron su propia traducción, el Nuevo Mundo de la Sagrada, traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras, que eso es un error, es un atrevimiento de los más tremendos, ¿sí? Que han podido hacer, sacar su propia traducción. Desaparecieron la palabra, quitaron la palabra cruz de la Biblia, no se encuentra ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. Entonces llegaron hasta ese límite, ¿sí? Hasta ese atrevimiento de eliminar la palabra cruz de la Biblia, ¿ve? Y tiene miles de horrores, no son errores de Te queda un traducción, sino minuto. horrores, gracias. Horrores. Ya eso no es errores, porque la Reina Valera tiene errores. Pero la traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras tiene horrores, porque le quitaron hasta versículos completos y, por ejemplo, colocaron a pie de página el relato de la mujer adúltera. Hasta ese punto lo sacaron del conjunto de textos y lo colocan como pie de página en las Biblias, la narración de la mujer adúltera. Entonces, eso es algo ilógico y eso no se puede aceptar. Muchísimas gracias. Bien, gracias. Te faltaron 30 segundos para concluir. Bueno, ya, hasta ahí le deja. Dice, ok, déjeme poner el cronómetro en cero. Galileo, ¿estás listo? Espérame unos segunditos. Sí, sí, adelante. Es que aquí está haciendo viento y la cortina se me vino encima. Listo, ya. Ok, bueno, tienes 10 minutos a partir de ya. Bueno, listo. Entonces, bueno, quiero empezar por decir de que nuestro amigo Javier, pues realmente le va a tocar estudiar. Realmente está muy poco preparado en cuanto a conocimiento de las demás creencias, porque primero que todo, él comete errores tan garrafales como la de decir de que Miller y Russell estudiaron juntos cuando Miller murió en 1849 y prácticamente ni siquiera se vio nunca con Russell. Entonces, no tiene lógica lo que este señor dice.
Aparte de eso, dice que nosotros, nuestra congregación no está dirigida por presbíteros y episcopos, cuando yo ya le demostré de que la palabra anciano viene del griego episcopo o presbítero. Entonces nosotros sí nos dirigen presbíteros o episcopos, solo que no lo decimos en griego, sino que lo decimos en español. Entonces, como muchas palabras, ¿no? Las palabras que nosotros usamos en nuestro lenguaje cotidiano y nuestra adoración en la congregación, la mayoría tienen que ver con el español, no con el griego. Ahora, nuestro amigo también comete otro error muy grave al decir de que nosotros no nos consideramos una iglesia cristiana, cuando realmente nosotros estamos inscritos como la iglesia cristiana o congregación cristiana de los testigos de Jehová. Inclusive en varios países el rótulo de los salones del reino incluye la palabra cristiana. Bueno, entonces esos son algunos de los errores más garrafales de nuestro amigo. Pero bueno, entonces vamos ahora a analizar el tema como veríamos mencionándolo. La religión verdadera no es aquella que sea la más antigua. Nuestro amigo aquí recurre a la falacia ad antiquitem, que es la falacia de antigüedad. Pensar de que porque una religión es más antigua, entonces es la verdadera. Entonces, si eso fuera así, el judaísmo sería la religión verdadera, porque el judaísmo viene prácticamente desde la creación de Edén. Pero resulta que el asunto no es así. El asunto de cuál es la religión verdadera o congregación verdadera tiene que ver es con la misión y el comportamiento que tenga esa iglesia. Me explico. Digamos, la asamblea israelita, el pueblo de Israel perdió la oportunidad de seguir siendo el pueblo de Dios gracias a su desobediencia. Por lo tanto, se estableció un nuevo pacto que daría a la creación de la congregación cristiana. En ningún momento yo negué de que la congregación cristiana nace en el año 33. Lo que yo negué es que la congregación cristiana nazca en Roma, o sea romana, o sea dirigida por un papa que ni siquiera existía el título en los primeros 3 siglos. Él negaba de que fue en el siglo IV que se estableció el título papa para el obispo de Roma. Decía que era en el siglo VI, pero yo tengo aquí el dato de que fue Ciricio en el año 384 el que por primera vez usa el título papa para el obispo de Roma. Pero bueno, entonces, eh, Dios decide cuál es su congregación o cuál es la iglesia verdadera, no por el hombre, no porque apropiación histórica, no porque el hombre diga esta es la correcta y nosotros somos la verdadera, no. Hay que cumplir unos requisitos. Y Jesucristo dio la señal verdadera, como ya lo habíamos dicho en Juan 13, 34, 35, al decir que en esto conocerán que ustedes son mis discípulos y tienen amor entre sí. Y Jesucristo habló del trigo, la mala hierba, dijo que siempre habría trigo verdadero. Durante todos los siglos hubo trigo verdadero, o sea, hubieron cristianos que se esforzaron por servirle a Dios, así de pronto no estuvieran con la idea correcta en ciertos momentos. Entonces, muchos cristianos que se esforzaron por servir a Dios, tenemos no solo los apóstoles y discípulos del primer siglo, sino también, por ejemplo, Policarpo en el siglo segundo, tenemos el ejemplo de Justino, que aunque tenía alguna idea equivocada, en general tenía muchas ideas cercanas a la verdad que predicaron los apóstoles, el mismo Ireneo de León. Después, más adelante, vienen otras personas, por ejemplo, en el siglo XIII y XIV tenemos un grupo llamado los valdenses que se esforzaron mucho por servir a Dios, y durante todos los siglos hubo trigo verdadero, personas que dieron su vida por la palabra de Dios, como Jan Hus, como Wesley, como William Tyndale, el mismo Lutero, a pesar de que provocó una reforma que no, digamos, no llegó a la verdad completa, el mismo Lutero se esforzó por servirle a Dios de una manera correcta y rechazó los atropellos del catolicismo romano. Entonces, todas estas personas, incluyendo del siglo XVIII, del siglo XIX, fueron ese trigo verdadero a lo largo de los siglos que fue pisoteado, que fue, digamos, enredado por la cizaña. Y como dice Jesús en la parábola, la cizaña impediría que este trigo verdadero se diera a conocer y que este trigo verdadero pudiera separarse. Pero ya en el tiempo del fin ocurre la separación y es donde aparece el grupo que empieza a estudiar la Biblia de manera sincera y empieza a descubrir que muchas enseñanzas estaban sepultadas, muchas enseñanzas bíblicas estaban sepultadas tras siglos de oscuridad. Volvemos nuevamente a Juan 13, 34 y 35. ¿Cómo podría la Iglesia Católica decir que es la Iglesia verdadera, decir que es la que fundó Cristo, decir que se aman unos a otros si siempre
desde que fue fundada en el año 380 por el edicto de Teodosio, porque si ustedes investigan el edicto de Teodosio, en Tesalónica, en el año 380, es el que dice que los cristianos de ahí en adelante afiliados al imperio serían llamados católicos, y quien no estuviera de acuerdo con su enseñanza sería perseguido por la justicia divina y también por la ley seglar. Es ahí donde comienza la persecución. Bajo ese edicto empieza ese catolicismo rampante, ese catolicismo falso empieza a perseguir a las demás personas que desean estudiar las escrituras o que desean adorar a Dios. Y es así como empiezan las masacres. Entonces, si vamos a la historia, el mismo Teodosio en la ciudad de Tesalónica en el año 390 cometió nada más ni menos que la masacre de 7.000 personas. Reunió 7.000 personas en un circo romano y a todas las 7.000 personas las masacró. ¿Y qué hizo el obispo de Roma? Decirle que era muy humilde. Eso lo podemos ver en la historia y lo podemos comprobar. Después, más adelante, en los siglos subsiguientes, empiezan a haber otras masacres, como por ejemplo, cuando empieza en el año 1184 lo que es la fundación de la Inquisición. Y en el año 1209, bajo el mandato del Papa Inocencio, el legado papal Arnaud Amaury se fue a la ciudad de Béziers, la cercó y por causa de 200 cátaros que tenía esta ciudad, masacró a más de 20.000 personas en esta ciudad. ¿Y sabe qué hizo el Papa? Lo festejó y dijo que se había hecho una gran labor. O sea, es increíble cómo mataron a más de 20.000 personas que eran católicas, eran sus propios hermanos. Solo habían 200 cátaros, los demás 20.000 eran católicos y los masacraron solo por matar esos 20.000 cátaros. Después siguieron más cátaros y más ciudades y dice la historia que la cifra puede ser entre 200.000 y 800.000 personas que murieron por estas masacres. Esa fue la primera cruzada. Después vinieron otras cruzadas que pues ya tienen la justificación de que eran musulmanes, no nos vamos a meter en ese cuento, pero justificación para Cristo no tienen. La tendrán para de pronto los poderes gobernantes, pero para Cristo no tienen justificación. Después viene la Inquisición, que también fue culpable de miles y miles de víctimas. A las víctimas de la Inquisición las llevaban a calabozos, las amarraban durante días o durante años. Ni siquiera les decían qué delito habían cometido ni quién los había acusado. Simplemente los torturaban y tenían que confesar lo que ni siquiera sabían que habían hecho. Y aparte de eso, sus bienes eran confiscados. ¿Cuántas riquezas no tuvo la Iglesia Católica mediante este método de confiscar, quitarle tierras y posesiones a las demás personas? Aparte de los miles de judíos que echaron de España, donde también se quedaron con todas sus posesiones. Entonces, ¿cómo puede una iglesia que ha cometido todos y ha perpetrado todos estos actos a lo largo de los siglos decir que es la iglesia verdadera? ¿Y cómo puede el protestantismo, que también son sus hijos y hicieron lo mismo, decir que son la iglesia verdadera? Entonces, él me habla de que nosotros ni siquiera pertenecemos al protestantismo histórico. Te queda un minuto. Bueno, Dios nos libre de pertenecer al protestantismo histórico porque también fueron asesinos. Es como si Pablo Escobar le dijera al Chapo, tú eres asesino. Bueno, resulta que ambos son asesinos y lo prueba la historia. Un minuto. Tengo todos los datos. Mientras que por el otro lado, nosotros, una congregación pequeña, desechada por la humanidad, despreciada, como él mismo se lo hizo en su lenguaje, ¿no? Mostró ese desprecio por nosotros llamándonos secta. Bueno, pues eso no nos ofende porque ¿qué dice la misma escritura? Dice que los mismos discípulos fueron llamados secta. Tengo aquí el texto de Hechos 28, ¿cierto? Hechos 28, perdón, se me perdió el texto, donde Hechos 28, 22 dice, pero nos parece adecuado oír de tu propia boca lo que piensas, porque sabemos que en todas partes se habla en contra de esta secta. Entonces, claramente, nosotros, al igual que los cristianos primitivos, somos difamados y perseguidos, como los mismos cristianos de los 3 primeros siglos que fueron perseguidos, y no somos perseguidores ni masacradores, como los cristianos del siglo IV en adelante que se hicieron llamar católicos. Somos apolíticos, somos neutrales por esa misma razón, porque cumplimos con el mandato de Jesús, la señal de los verdaderos discípulos en Juan 13, 34, 35. Gracias. Bien, gracias. Okay. Bien, pues ya hemos llegado
a la parte final de este grandioso debate. Saludamos a las personas que se conectaron, a las que están ahí, que son Gina Corona y la señorita María Elena. Un saludo por estar escuchando atentamente este grandioso debate. Bien, caballero Javier, ¿está usted ahí? Sí, señor, aquí estoy. Ok, entonces tiene usted 2 minutos para su despedida y para hacer un resumen de todo el debate. Adelante. Bueno, agradecerle en primer lugar a Dios por esta oportunidad que me ha dado de exponer este hermoso tema. También darle gracias al amigo Alex por ser el árbitro de este debate, el moderador de este debate, y al amigo Restrepo pues por darme la oportunidad de exponer un poco mi conocimiento y por darme la oportunidad de escuchar la exposición de él y aprender de él algunos datos, aunque no, muy pocas cosas, puesto que algunas las esquivó él. Como resumen, ustedes, los oyentes, se pueden dar de cuenta que el amigo Restrepo, el 50% de su tiempo lo usó para atacar a la Iglesia Católica Romana. Pero bueno, ni modo, eso es lo que hacen normalmente todas las congregaciones y denominaciones que están aparte de la Iglesia Católica. Se unen para atacar a la Iglesia. Otro punto muy importante de este resumen es que Disculpe, pero eh, creo que no hay argumentación ya, ¿no? Sino no, despedida. no, 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 no. Estoy haciendo el resumen, estoy haciendo el resumen. Sí, es un Eh, resumen de todo el debate eh, y nada más. Ya el argumentar ya no. resumen es que, bueno, el amigo Restrepo pues dio unas fechas que no están muy correctas y eh, como conclusión uno se da de cuenta que no se conoce históricamente eh, el, el, o sea, no se conoce realmente la historia del cristianismo, ¿sí? No, se tergiversa esa historia. Cada uno expone Y es desde cada su 10 punto segundos. de vista la historia respecto al cristianismo. Relata, ¿sí? Bien, gracias. Gracias por tu palabra de despedida. Ahora déjame poner el cronómetro en cero. Galileo, ¿estás listo para tu despedida y para hacer un resumen de todo el debate? Ale, no te escucho bien. ¿Estás listo para tu despedida y para hacer un resumen de todo el debate en 2 minutos? Listo, listo. Ok, adelante. Bueno, no necesito decir nada más. Todos los datos que he dado, históricos, son totalmente comprobables. En mi caso, yo no me dedico a estudiar la historia solo en la atalaya o solo en páginas católicas o evangélicas, no. Yo voy a las fuentes originales. Yo he leído las propias obras de la patrística, directamente de los personajes que las escribieron. Y he leído acerca de la historia del catolicismo, acerca de la Inquisición, acerca de todos estos acontecimientos desde los mismos libros que lo relatan y las enciclopedias de historia, entre ellas la misma enciclopedia católica. Yo leo ambas partes, no una sola parte. Todos los datos que he dado los pueden comprobar, no tengo ningún problema. Ahora, en resumen, yo creo que lo que resume todo este tema es Juan 13, 34, 35. Si una iglesia participa en guerras, genocidios y masacres, no puede ser la iglesia de Cristo según este texto. Si una iglesia es neutral en la guerra, se protegen con amor unos a otros y si ayudan con amor unos a otros en todos los conflictos que han habido, esa debe ser la iglesia correcta. Aparte de eso, en la doctrina, ya como dijo nuestro amigo Javier, pues ya entra el analizar cada uno de los temas doctrinales, no por aparte. Pero en mi caso estoy seguro de que estoy en el camino correcto porque estoy seguro de que estamos cumpliendo con el mandato de Jesús. Aparte de que cumplimos con el verdadero método de predicación, que es el de ir y anunciar las buenas nuevas y no el de ir a obligar por coerción, amenaza de muerte a las personas, como lo hizo durante siglos el catolicismo. Entonces, ya todas las personas sacarán su propia conclusión, pero de todas maneras, al final esto es un simple diálogo, digamos, 10 son segundos. creencias que hacen parte de la fe, pero como personas todos somos hijos de Dios, todos hacemos parte
de la creación de Dios, ¿cierto? Aunque de todas maneras, en sentido espiritual, Jesús sí dijo que algunos hacían hijos de su padre el diablo, pero en el sentido de creación todos somos hijos de Dios y todos debemos aprender a compartir. El Señor no tiene necesidad de pelear, dice el apóstol Pablo. El esclavo del Señor no tiene Tiempo. necesidad de pelear, sino de ser amable. Entonces agradezco mucho a Javier, agradezco a Alex y a todos los que han estado presentes. Bien. Bien, pues ya hemos llegado a la parte final de este debate. Con mucho respeto, obviamente no se atacó los argumentos, no se atacó a la persona por ningún lado. Al menos yo no vi eso, ¿verdad? Este, les invito a todos a suscribirse al canal Defiende tu Fe en Audio. Este debate estará subido aproximadamente unas 2 horas, ya estará o menos en el canal. Gracias a Javier, gracias a José Luis Restrepo. Nos vemos en el próximo debate y gracias a los que estuvieron atentos aquí escuchando. Nos vemos en el próximo debate.